Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Espero que todos estén bien. Gracias a Dios. Y hasta hoy, pues, seguimos eh, sanos. Dios ha guardado y ha protegido a su pueblo y eso nosotros tenemos que agradecerlo mucho. Así es de que en esta noche les damos la más cordial bienvenida y, por supuesto, les agradecemos poder estar entrando directamente hasta sus hogares, porque hoy eso es lo que está haciendo la palabra de Dios, es llegar de una vez hasta nuestros hogares. Así es que eso es una gran bendición y me alegro por los que están siempre atentos a la palabra de Dios. Queremos enviar un saludo pues a todas las personas que nos sintonizan. Siempre, como les digo, recibimos muchas llamadas de petición de oración de muchos países, especialmente de Cuba, que nos piden mucha oración por personas y de otros muchos lugares. Así es de que nosotros bendecimos la vida de cada persona, hemos orado por esas peticiones, bendecimos la vida de nuestros hermanos en todas partes, en Malacatán, en México, en Panamá, en todos lugares donde nos miran. Así es de que para nosotros es un privilegio poder estar en sus casas, en sus hogares y sobre todo que esta palabra toque nuestros corazones, porque eso es lo que Dios busca. Miren, la iglesia, como yo siempre digo, la iglesia y la palabra de Dios no están para entretener a las personas, sino que la palabra de Dios es para transformar a las personas. Esa es la labor y el trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, que nos corresponde hacer por medio de o con la palabra del Señor, que es nuestra mejor herramienta en estos momentos. Bueno, hoy en día se habla mucho del coronavirus y pues hoy reportaba el gobierno de Guatemala 800 o 900 casos más o menos de contagios y así sucesivamente están subiendo, se bajan, suben y todo depende de las mismas personas. Pero cuando alguien empieza a tener algunos síntomas, cuando alguien empieza a sentir fiebre, la garganta, y entonces entra cierto temor. Entonces hoy en día muchas personas hablan sobre las pruebas que determinan si está contagiado o no por el coronavirus o COVID-19. Y millones de personas en el mundo se están haciendo esas pruebas. Y definitivamente todas las personas que se hacen la prueba se sienten muy aliviadas cuando el resultado sale negativo. Es decir, que no están contagiados. Entonces eso, quiera que no, pues es se siente un alivio saber que pues hubo una gripe. La verdad es que ahorita con tantas enfermedades que hay, porque incluso tenemos el dengue ahí también molestando y las gripes y todo eso. Entonces, todos esos son de la misma familia, son primos con el COVID-19. Entonces, se hacen esas pruebas para verificar si uno tiene ese contagio o no. Pero hoy quiero que veamos algo interesante sobre una prueba aún más importante que nosotros tenemos que hacernos. Una prueba mucho más vital y de mayor importancia que el coronavirus. Y es la prueba de nuestra salvación, de nuestra seguridad en la vida eterna. Nosotros tenemos hoy más que nunca estar seguros de eso. Y así como nos hacemos una prueba del COVID-19, que es la prueba que le denominan el PCR, que es la prueba C reactiva. Entonces, hoy vamos a estar utilizando esas palabras, pero el tema que quiero compartirles, el tema es la prueba que debemos hacernos. Y es la que hoy, a la luz de las Sagradas Escrituras, vamos a estar viendo. Para eso, vamos a estar leyendo el pasaje de las Escrituras que está en el libro de Segunda de Corintios 13:5. Y oiga lo que dice la Biblia. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos de que en verdad no pasen la prueba. Mire esto. Es algo como el PCR. ¿Qué tal si con el COVID nos hacen la prueba y nos dicen, mire, pues salió negativa? Ah,
qué alegría, qué bueno saber que no estoy contaminado. Pero en este caso, estamos hablando de una prueba que cuando se hacen esta prueba del PCR que hacen para el COVID, es una prueba que la hace otra persona. Existen los médicos, los laboratorios que le hacen esta prueba a uno, pero y el resultado de la prueba también nos lo dan otras personas. Pero esta prueba en específico, la que hoy vamos a estar viendo, esa prueba, mi hermano y mi amigo que nos escucha y que nos mira, esa prueba solo la podemos hacer nosotros mismos. Esa sí no nos la pueden hacer. Esa la tenemos que hacer nosotros. Nadie más puede darnos la respuesta. Es por eso que el versículo que estamos leyendo dice, pruébense a sí mismos. La Biblia nos dice a nosotros, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Y oiga lo que dice, examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes de que Jesucristo está en ustedes? A menos de que en verdad no pasen la prueba. Esto sí es más complicado todavía. En este día vamos a tomar esas 3 letras de este nombre para el PCR para que cada uno de nosotros nos examinemos a nosotros y veamos si verdaderamente estamos caminando en la fe, en lo que Dios quiere. Y para eso, en primer lugar, vamos a ver con la palabra P, que es la paz para con Dios. Y para eso vamos a estar leyendo el pasaje de las Escrituras que está en el libro de Romanos, capítulo 5. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, por tanto, dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, oiga lo que dice la Biblia. Habiendo sido, ¿qué? Justificados por la fe, tenemos entonces, ¿qué? Paz para con Dios. Todos los seres humanos, nosotros, somos pecadores y ese pecado tiene que ser juzgado. Aunque no lo reconozcamos o algunos no lo sepamos o no nos sintamos culpables delante de Dios a causa de nuestro pecado, tenemos un veredicto de culpabilidad y una sentencia de muerte y condenación sobre nuestra vida. Algunos puede ser que la ignoremos, otros puede ser que la sepamos, pero simplemente no le pongamos importancia. Pero el primer juicio de culpabilidad no viene de parte de Dios. Él es un juez justo, sino que viene de nuestra propia conciencia. Y por eso vivimos con nuestro corazón lleno de culpabilidad, de amargura y alejados de Dios. Pero cuando confesamos nuestros pecados, cuando los reconocemos delante de Dios con arrepentimiento y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ese veredicto de culpabilidad es quitado. La conciencia nos acusa, pero cuando nosotros recibimos a Jesús, entonces eso nos limpia a nosotros y esa sentencia de muerte es cancelada y nosotros somos declarados justos por la gracia de Dios. Entonces, la paz para con Dios es tener la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados y nuestra culpa ha sido quitada por medio de la obra redentora de Jesucristo. Por esa razón es que nosotros tenemos que hacernos esa prueba. Y la Biblia dice que esa prueba no nos la puede hacer nadie más que nosotros mismos. Pruébense a ustedes mismos, dice la Biblia, para que vean ustedes dentro de ustedes qué hay o cómo nos sentimos. Por eso lo dice, me gusta lo que dice el pasaje. Pónganse a prueba para ver si están en la fe y examínense a sí mismos o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes a menos de que en verdad no pasen la prueba. Eso es lo que nos está diciendo. Nosotros ya cuando hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, Él mora en nuestra vida y nos perdona, porque lo que hace Jesús es justificar nuestros pecados. Ya nuestra conciencia no nos puede estar señalando de que somos pecadores, porque hemos recibido esa paz. Por eso vemos entonces que la P, que vemos el PCR, es la paz para con Dios. Eso es importante, para que nosotros podamos tener un mejor examen de nosotros mismos, es teniendo paz con Dios. No podemos vivir toda la vida siendo acusados por nuestra conciencia de lo que somos o de lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer, sino que tenemos esa paz delante de Dios cuando hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Y entonces hay una paz que nos puede acercar a Dios mismo. Porque recuerde que el Señor Jesucristo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí.
Entonces, hermanos, eso nos da esa paz de podernos acercar a Él. Y eso es importantísimo para, sobre todo para estos tiempos en que estamos viviendo. Tiempos muy complicados, tiempos muy peligrosos. La Biblia siempre lo ha dicho, vivimos tiempos bastante peligrosos y por lo tanto nosotros debemos de tratar de estar bien con Dios. Y para eso empezamos con esa paz que tiene que haber, como dice el libro de Romanos. Es importante que nosotros encontremos esa paz para con Dios. Por tanto, dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿por qué? Porque ahora ya fuimos justificados. Porque hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón. Y entonces eso nos da la paz de la justificación que Jesús hace en nuestras vidas para que podamos ser, en el examen que nosotros mismos nos hagamos, entonces podamos ser presentados ante Dios con esa tranquilidad y esa paz de que hemos sido justificados por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces eso es lo que nos da la prueba que tenemos que hacernos. Y como les decía, esta prueba no nos la pueden hacer nadie más, sino que solo nosotros, porque somos nosotros delante de Dios. Y un día vamos a estar delante de Dios. O sea, nadie lo puede juzgar, nadie me puede juzgar, y nadie tiene que estar juzgando, porque no somos llamados a juzgar, sino que todos somos pecadores y necesitamos de esa paz redentora de nuestro Señor Jesucristo por su muerte en la cruz. Y cuando vemos la C, la palabra C es la certeza de vida eterna. En el examen que nosotros nos hacemos, primero nos preguntamos, ¿será que tengo paz para con Dios? ¿Será que puedo vivir tranquilo porque he sido justificado? Me siento justificado delante de Dios y por esa razón yo tengo paz. Si tengo paz, entonces tengo la certeza de la vida eterna. La Biblia nos lo dice a nosotros en el libro de Juan capítulo 5, versículo 24. La Biblia nos lo dice en Juan 5, 24. Y dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. O sea, la palabra nos da a nosotros la certeza de que tenemos vida eterna. Cuando hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nosotros mismos, cuando espiritualmente estamos en paz para con Dios, entonces podemos experimentar una nueva vida y la certeza de la vida eterna que hemos recibido por medio de Jesucristo, porque es la certeza que Dios nos da cuando somos justificados, cuando hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, porque la Biblia lo dice, y lo dice en Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el texto que nosotros estamos leyendo no hay ninguna sombra de duda o de incertidumbre. Y si tenemos que ser en la vida de todo cristiano, entender lo que eso es lo que a nosotros realmente nos da la certeza, entonces no puede existir una duda o incertidumbre en nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar completamente seguros. Y aunque el enemigo, las personas o los que nos rodean muchas veces nos hacen creer que eso no es cierto y que saber quién nos está lavando, nos están haciendo un coco wash, entonces debemos decir, no, la Biblia no lo dice. Yo creo en lo que la palabra del Señor me está diciendo y estoy seguro de eso. Tengo la plena certeza de que el Señor me ha dado a mí, entonces, vida eterna, porque la Biblia me lo está diciendo. Esto lo tenemos que nosotros tener en nuestra vida. Oiga, dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, la pregunta sería, ¿será que yo creo en la palabra de Dios? ¿Será que yo creo en el enviado de Dios? Si yo creo y estoy seguro de eso, entonces yo tengo vida eterna. Tenemos que tener la certeza de nuestra salvación. Es decir, la seguridad de que ya no estamos en condenación, que nuestro destino eterno ya no es el infierno. Y también la certeza de que nuestra vida es eterna. Es decir, la seguridad de que al morir estaremos para siempre con el Señor. Eso tiene que ser algo que nosotros tenemos que meternos y mentalizarnos a como dé lugar en nuestra vida. Por esa razón, tenemos que hacernos esa prueba para estar plenamente seguros
de que sí estamos caminando lo que Dios dice y que sí somos acreedores de esa vida eterna. Entonces, por esa razón, es importante que nos hagamos este examen. Mire, así como tenemos el temor de contagiarnos del coronavirus, incluso perder la vida, tenemos que estar seguros del test que tenemos que hacernos para con Dios. ¿Para qué? Para estar seguros de que a la hora de que muramos, vamos a estar ante la presencia de nuestro Dios, con toda la certeza, con toda la seguridad. Si no tenemos esa certeza de salvación y vida eterna, entonces estamos reprobados. Seguramente hemos sido miembros de una iglesia, hemos formado parte de una familia cristiana, hemos servido en un ministerio cristiano, pero quizás nunca recibimos la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no estamos con esa seguridad y existe cierta duda. Es más, tenemos miedo de morir porque no sabemos qué va a pasar con nosotros. La Biblia a nosotros nos dice algo importante en Primera de Juan 5:12. La Biblia nos dice en Primera de Juan 5:12, dice la palabra del Señor: el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es algo que tiene que ser muy, pero muy certero y seguro. O sea, nosotros no estamos jugando al cristiano o a la religión, sino que tenemos que estar completamente seguros. Y oiga lo que la palabra nos está diciendo acá. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es lo que nos diferencia a nosotros, los discípulos, los que creemos en Él o los que le creemos a Dios, es en que tenemos a Jesús en nuestra vida. Porque la misma Biblia dice que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no la tiene, no hay para dónde. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sencillo. Aquí lo que nos está diciendo es, si usted no cree en Jesús, discúlpeme, pero usted no va para ningún lado. Bueno, a cualquier lado, pues menos a la presencia del Señor o a estar con Dios. Por eso Él dice, tenemos que estar nosotros plenamente convencidos y tener la plena certeza de eso. Usted y yo tenemos que estar seguros. Tenemos que vivir con esa seguridad en nuestra vida. Y ojo con lo que le voy a decir. No se trata de lo que usted haga. No se trata de lo que yo haga. Se trata de lo que Él ya hizo. Porque si no, entonces estamos comprando nosotros nuestra salvación. Yo no puedo llegar un día ante Dios y decirle, Señor, yo estoy aquí porque fui muy bueno en la tierra. Señor, yo fui aquí porque cuando a mí alguien me pedía que le diera un pan o le diera de comer, yo le daba de comer. Entonces la Biblia misma nos dice a nosotros que no es por obras para que nadie se gloríe. Sino entonces démosle de comer a medio mundo y Señor, ¿para qué vas a bajar a morir en la cruz si nosotros podemos darle de comer a la gente y ser salvos? Entonces eso no es lo que nos da a nosotros la certeza de la salvación. Es solamente el que tiene al Hijo de Dios. El que no lo tiene, no tiene nada. Aunque diga lo que diga, piense lo que piense, aunque le digan otras personas, pseudo cristianos o pseudo religiosos, o religiosos más bien dicho, le digan otra cosa, lo están engañando. Porque la Biblia es clara, y lo dice la palabra, 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Más claro de eso no se puede. Entonces, si nosotros no tenemos esa certeza de la salvación y de la vida eterna, estamos reprobados. No estamos llegando a ningún lugar y no estamos realmente haciendo absolutamente nada. Vivimos probablemente o estuvimos viviendo una vida religiosa en la que nos engañaron. Porque les soy muy honesto, yo viví una vida religiosa en la que viví en la ignorancia. Y creía que las cosas eran como yo pensaba, pero no es cierto. Yo estaba viviendo en la ignorancia. Estaba viendo lo que me decían. Por esa razón es que un día decidí escudriñar las Escrituras. Cuando el Señor me habló, yo decidí escudriñar las Escrituras para descubrir qué era lo que realmente Dios quería. Y qué era lo que Dios necesitaba de mí para poder alcanzar su gracia. Porque la gracia de Dios está ahí. Pero la gracia de Dios no está cayendo encima de la gente y agárrala. Eso se llama la gracia irresistible. Eso no existe. Sino ¿dónde está el libre albedrío y la escogencia de nosotros?
Aunque algunos no creen tampoco en el libre albedrío, pues que lo siento, pero esa es la verdad. Porque Dios mismo lo dijo, Él dijo, ahí están los dos caminos. Yo les pongo a ustedes la vida y la muerte, escojan ustedes. Está el camino ancho que es maravilloso, espléndido, es placentero, pero su final es muerte eterna. Y está el camino angosto, que es escabroso, cuesta arriba y complicado, pero su final es vida eterna. Escojan ustedes. Eso se llama libre albedrío. Escoja. Debemos escoger qué es lo que queremos ser. Y la Biblia nos lo dice a nosotros claramente. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces yo decido tenerlo. Yo decido hacerlo mi Señor. No tanto aceptarlo, porque ya Él nos aceptó a nosotros. La cuestión es que nosotros debemos tenerlo. Porque si no, mire hermano, Dios no nos va a obligar a que seamos sus hijos. Eso nunca lo va a hacer. Porque Él no quiere robots. Él pudiera hacerlo, porque Él es Dios. Y puede agarrarnos a todos y decirnos, ustedes tienen que estar aquí y de aquí no se mueven. Y Él es Dios y yo le voy a decir, sí Señor, está bien lo que tú digas, pero Dios no quiere robots, ni tampoco quiere gente a la fuerza. Dios quiere que la gente decida estar con Él por amor. ¿Recuerda lo que le dijo a los que lo iban persiguiendo después de haber comido? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y a muchos no les pareció la idea, porque eso de tomar la cruz no sonó muy bonito. No, entonces él dijo, bueno, el mismo apóstol Pedro le dijo, Señor, qué cosa más dura le dijiste, mira, se están yendo. Y el Señor le dijo, bueno, si tú te quieres ir también, vete con ellos. Y Pedro le dijo, no, de ninguna manera, Señor. ¿A quién más voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces tenemos que estar claros. ¿Quién es el único que tiene palabras de vida eterna? Jesucristo, nadie más. Y la Biblia lo dice. Nadie más me ofrece a mí vida eterna, solamente Jesús. La religión no. La religión no me salva, ni me da vida eterna. No me da absolutamente nada. Solamente me da tranquilidad a mi conciencia, pero eso no me da a mí la certeza de que yo tenga la vida eterna. El que trate de limpiar mi conciencia no quiere decir que ya tenga la vida eterna. La vida eterna solo me la da si tengo al Hijo de Dios en mi vida. Eso es lo que me da a mí la certeza. Y lo que por esa razón es que la Biblia dice que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Así como, si imagínense, tenemos miedo de morir por un contagio del COVID-19, que pues, definitivamente podría ser así. Entonces, cuando ya existen algunos síntomas, cuando ya tenemos algunos síntomas como fiebre, tos seca, inflamación de la garganta o no podemos respirar bien, y entonces tenemos algunos síntomas que nos dicen, vete a hacer el examen, porque algo puede estar mal en tu salud, algo puede estar mal en ti y puede provocarte la muerte. Entonces, inmediatamente, ¿qué hacemos? Corremos a buscar a alguien que nos haga el examen y dice, mire, hagan el examen, aunque me cueste lo que me cueste, pero hágame el examen. Ahora, la otra cuestión es, ¿por qué nosotros no le damos prioridad a las cosas que deberían ser prioritarias en nuestra vida, que es la vida eterna? ¿Por qué no hacemos el examen nosotros de si estamos bien para con Dios y si tenemos la paz con Dios y la certeza de la vida eterna? Entonces, para eso, yo tengo que hacerme un examen. Y la Biblia dice que tengo que examinarme a mí mismo. O sea, no puedo ir a un centro de salud, no puedo ir donde un doctor a que me diga, mire, ni siquiera con un pastor. No puedo. Yo no puedo ir con el pastor y decir, mire, pastor, por favor, dígame, ¿será que yo tengo la salvación y la vida eterna? ¿Y qué le puedo decir yo? Si eso es algo que solo uno lo puede hacer. Por esa razón es que ese examen, ese test, lo hace uno personalmente, porque es uno el que tiene la relación con Dios. Nadie puede juzgarlo si usted es hijo de Dios o no. Eso es algo que solo nosotros lo sabemos. Eso es algo que solo usted y Dios lo saben, dependiendo de la relación que tenga con Él. De ahí los demás nos podrán criticar, nos podrán juzgar, pero no debemos darle importancia a eso. A eso, por el contrario, que restémosle la importancia. Y hagámonos eso sí, hagámonos el test. Ahora, ¿y por qué tenemos que hacernos el test? Cuando empecemos a tener algunos síntomas. Ojo con esto.
Porque también tenemos síntomas de que no estamos caminando bien con Dios. Entonces, cuando están esos síntomas, como la rebeldía, como la desobediencia, como muchas cosas que pueden empezar a surgir en nuestra vida, entonces nosotros tenemos que hacernos el examen y comprobar delante de Dios, hagámonos la prueba que tenemos que hacernos conforme la palabra de Dios para saber si realmente estamos caminando en el propósito de Dios y si somos parte de lo que Dios quiere que nosotros seamos para encontrar la salvación y la vida eterna. Hagámonos ese examen. Ese es mucho más importante que el examen del COVID. Ese es mucho más importante de cualquier otro examen. No lo dejemos de último. Así como se ven los síntomas que puede traer o previos al coronavirus, así también hay síntomas previos a la caída. Y la Biblia dice que antes de la caída viene la soberbia. Entonces, ya hay síntomas. Y nosotros tenemos que empezar a verlos o a sentirlos en nuestra vida. Y se sienten. Mire, cuando ya no tengo deseos de orar, cuando ya no me dan deseos de leer la Biblia, cuando ya no me dan deseos de buscar a Dios y de platicar con Dios por medio de la oración, cuando ya no tengo deseos de servir a Dios, esos son síntomas de que necesito hacerme la prueba que tengo que hacerme, el examen delante de Dios, porque yo no quiero pasar la eternidad sin Dios de ninguna manera, yo no quiero hacerlo, Señor, líbrame de que eso pueda sentir o querer. No, 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 yo quiero estar una eternidad con Dios y pido que cada uno de nosotros también podamos hacerlo. Entonces, ¿qué decíamos que teníamos que ver primero? Entonces, la paz con Dios. Tenemos que tener esa paz con Dios. Y esa paz solamente nos la da cuando ya fuimos justificados por la sangre de Cristo. Eso quiere decir que ya lo recibimos, que ya tenemos a Jesús en nuestro corazón. Entonces tenemos esa paz. Lo otro es que la certeza. La certeza de una nueva vida. De que ahora soy diferente. Que ahora estoy actuando diferente. Que ya no pienso como antes, ya no vivo como antes, sino que ahora soy completamente distinto. Y eso entonces me da a mí la certeza. Esos son los síntomas de que estoy caminando bien y por lo tanto tengo esa seguridad, tengo esa certeza de mi salvación, tengo la plena seguridad. Y como dice el libro de 1 Juan 5:12, que tiene el Hijo, tiene la vida. Este pasaje es bien lindo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Eso es de lo cual nosotros queremos estar seguros y debemos de estar seguros. Si tenemos síntomas de que eso no está en nuestra vida, hagámonos el examen. Entonces, corramos a hacernos el examen. Solo que esta vez no vamos a correr al centro de salud o al hospital nacional, sino que vamos a correr a tener una relación con Dios y preguntarle cómo está mi vida. Empezar a leer la Biblia y meditarla. Tener ese contacto con Dios. A veces nosotros decimos, Señor, ¿cómo quisiera que Dios me hablara? Si tan solo por un momento Dios se tomara un segundo de su tiempo y me hablara. No, no, si Dios nos está hablando por medio de su palabra. Cuando yo agarro la Biblia, cuando yo empiezo a leer la Biblia, Dios me está hablando. Eso es lo que tengo que ver de esa manera. Y en tercer lugar, renacidos a una vida nueva. Eso lo dice y lo vemos en el pasaje de Primera de Pedro 1, del 22 al 23. Primera de Pedro 1, del 22 al 23. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Para entender mejor este término, renacidos,
Veamos este texto maravilloso que nos habla acá, el pasaje de las Escrituras. Quiere decir que nosotros hemos nacido de nuevo, no por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. Porque nosotros ya somos engendrados, recibimos el gen del Espíritu Santo. Somos entonces una nueva generación con un nuevo gen que hace una nueva vida, un nuevo estilo de vida, porque hemos nacido ya de diferente manera. Y eso se lo dijo, ¿se recuerda usted de Nicodemo? Nicodemo se acercó al Señor y le dijo, ¿cómo puedo yo alcanzar la vida eterna? O nacer de nuevo. Y él le dice, tienes que nacer de nuevo, le dijo el Señor. ¿Y cómo puede un hombre viejo volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Entonces él dijo, no es eso. Tiene que nacer de nuevo de la palabra. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Y eres tú el maestro de ellos. Imagínense, ¿qué les estaba enseñando? Si él era uno de los principales de la sinagoga, ¿qué era lo que les estaba enseñando? Y eso es lo que a nosotros nos han enseñado durante muchos años. A nosotros nos han enseñado mal. Mire, no quiero juzgar ni prejuzgar a la iglesia tradicional, pero no sé si lo hacen inconsciente o conscientemente, pero hemos sido engañados, o hemos vivido en la ignorancia. La obra de la salvación no solamente es espiritual, sino también se manifiesta en nuestra vida, en el cambio de nuestra vida, en nuestra restauración. Es decir, que para examinarnos a nosotros mismos, para probarnos a nosotros mismos, si estamos en la fe, tenemos que ver los frutos de Dios en nuestra vida. El cambio que Dios ha hecho en nuestro estilo de vida. Los frutos dignos de un corazón arrepentido. Y oiga lo que dice la Biblia, ustedes ya son diferentes y tienen que amarse. Mire esto, puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Eso qué significa? Significa que tiene que haber amor entre nosotros como hermanos. Mire, si nosotros estamos viendo ya mal a un hermano, si estamos prejuzgando a un hermano, si estamos viendo a un hermano que es y que ese me cae mal porque me mira mal, hermano, eso quiere decir que nosotros no hemos nacido de nuevo. Si no está ese amor, y por eso dice la Biblia, ámense entrañablemente. Oiga lo que la palabra nos está diciendo. No tengan un amorcito superfluo ahí si les parece bueno, si ese hermanito les cae mal, pues que les caiga mal, ¿va? Pero no hay problema. No. La Biblia dice, ámense entrañablemente, o sea, con las entrañas, con todo, de todo, sí. El amor hacia un hermano, cuando lo vea. ¿Por qué cree que nos hace tanta falta vernos? Ese es el amor entrañable. Es el amor puro, dice la Biblia, tiene que ser un amor puro. No podemos, ¿se recuerda cómo Pablo regañó a los corintios? Y les dijo, yo a ustedes les tengo que dar todavía lechita, porque ustedes todavía no son espirituales, sino que son niños. ¿Y por qué dices que somos niños? Porque todavía tienen peleas, celos, contiendas y divisiones. Ese no es amor, ese no es el amor que el Señor vino a dar. Menos cuando hay divisiones, porque el Señor no vino a dividir, el Señor vino a unir. Porque dice, Dios quiere que nosotros seamos uno, y el Señor se lo dijo a los discípulos. Yo quiero que ustedes sean uno, como mi Padre y yo, uno somos. Entonces tiene que haber esa unidad, ese amor entrañable con los hermanos. Tienen que amar a sus hermanos. Ay, sí, hermano, pero mira que ese hermano sí me cae un poquito de mal, no sé por qué. No, no puede. Usted no puede decir que le cae mal a un hermano. Si ya a usted le cae mal a un hermano, disculpe, pero usted tiene un síntoma de COVID espiritual y tiene que hacerse un examen. Usted no puede tener resentimiento contra un hermano, contra ninguno. Y si hay algún tipo de resentimiento, si hay algo que usted que está sintiendo mal de un hermano, usted ya tiene un síntoma por lo cual tiene que ir a hacerse el examen del coronavirus espiritual. Porque usted no puede guardar rencor contra ningún hermano, ni usted ni yo.
Entonces, para nosotros tenemos que probarnos si estamos en la fe, tenemos que ver los frutos de lo que Dios quiere. No podemos decir que somos salvos, que somos hijos de Dios, pero nuestra vida dice totalmente lo contrario. O sea, nosotros tenemos que ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, por sus frutos los conocerán. Entonces, si existe algún tipo de división, si existe algún tipo de injerencia para que yo no pueda amar a mi hermano, ahí hay un síntoma de coronavirus espiritual y tengo que hacerme la prueba para saber si estoy contagiado del mal o si realmente puedo tener paz con Dios, la certeza de la salvación y la vida eterna. Eso es lo que... Y si soy realmente renacido a una nueva vida, que eso es lo único que a mí me va a llevar ante la presencia de Dios. Después de hacernos esta prueba, ¿cuál es la respuesta? ¿Será que estamos en la fe? ¿O será que tenemos que recibir hoy la salvación y la vida eterna que solamente nuestro Señor Jesucristo nos la da? Hagámonos la prueba. Seamos honestos y sinceros con nosotros mismos. Miren lo que dice la Biblia. En el versículo 23. Ámense entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hermano amado, amigo que nos sintoniza, el mejor denominador común de un hijo de Dios es el amor a sus hermanos. Y un amor entrañable, dice la Biblia, no un amorcito. Sí, fíjese que, pues, verá, me cae un poquito de bien, pero es que tiene unas sus cosas feas y no. Tiene que ser un amor, que dice la Biblia, entrañable. Desearlo, por eso dice el Señor, cuán bello y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Usted no me va a venir con aquello de que juntos pero no revueltos. No. Juntos y en armonía, dice la Biblia. No hay otro juntos. No más salió usted con que, mire, pero fíjese que he visto que ahora en los restaurantes venden los huevos divorciados. ¿Y por qué son huevos divorciados? Porque a uno le echan salsa verde, a otro salsa roja. Están juntos, pero están divorciados. En la Biblia no voy con los hermanos menos. Tiene que amar a su hermano. No importa que tenga un ojo por aquí y el otro de este lado. Usted ámelo, es su hermano. ¿Y sabe por qué? La Biblia dice que tenemos que amar a nuestros hermanos porque los vamos a ver por toda la eternidad. O sea, no es posible que yo odie a mi hermano y de ahí lo voy a tener que ver y seguir odiando por toda la eternidad. Eso no es posible. Solo puede ocurrir una cosa ahí. Uno de los dos se va a ir y el otro se va a quedar. Porque yo no me imagino a Dios en el cielo con dos hermanos odiándose ahí, peleándose en el cielo. No me lo imagino al Señor. Y el Señor es el que mira quién es el que realmente tiene ese resentimiento y no. Entonces, como le digo, el síntoma, yo le pondría del coronavirus espiritual malo, es que no hay amor. Ahí es que no está ese fruto del amor, que es el primero. Mire, el fruto del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es? El amor. Entonces, ¿sabe? Yo siempre digo algo. La persona que no tiene a Jesús en su corazón no puede amar, menos hablar de amor, porque solo Dios es amor. De ahí lo demás son charás. Solamente aquel que tiene el Espíritu de Dios en su vida, en su corazón, en su interior, sabe lo que es amar.
porque el amor es el fruto principal de la presencia del Espíritu Santo. Pero si tenemos resentimiento contra alguien, contra un hermano, contra yo que sé quién, entonces no tenemos al Espíritu de Dios, porque Dios no puede odiar, porque Dios es amor. Y si nosotros entonces, como les dije, el denominador común de la presencia, de que nuestro examen, de nuestra prueba es positiva delante de Dios, es porque hay amor. Ahora, si no hay amor, quiere decir que el examen que nos hemos hecho, entonces es positivo, pero negativamente hablando. Así es de que sabemos cuáles son los síntomas. Y si tenemos algún síntoma de esos, hagámonos la prueba. La prueba que debemos hacernos. Y solo la podemos hacer, ¿qué? Nosotros mismos. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos de que en verdad no pasen la prueba. Mis amados hermanos, si tenemos algún síntoma, como la falta de amor a nuestros hermanos, quiere decir que estamos a punto de contaminarnos de un mal espiritual. Pero si amamos a nuestros hermanos, es señas de que estamos bien, que tenemos paz para con Dios, de que tenemos la certeza de una nueva vida y de que nosotros hemos renacido a una nueva vida. Y entonces quiere decir que estamos bien ante el Señor. Hoy quiero que oremos y quiero decirle algo. Si por alguna razón hay algún síntoma, el mayor síntoma que se pueda sentir negativo delante de Dios es la falta de amor. Si existe ese síntoma de falta de amor hacia su hermano, yo lo invito a que hagamos una oración para que podamos decirle al Señor que lo queremos, que sea Él el que gobierne nuestra vida, que sea Él el que entre en nuestra vida y gobierne, que se siente en su trono, porque mi corazón es el trono de Dios y desde ahí Él gobierna mi vida. Y entonces yo podré decir con toda certeza de que estoy bien. Así es que vamos a orar. Quiero que oremos. A usted, mi amigo, o usted, mi hermano, que se ha enfriado un poco por este distanciamiento. Mire, el gobierno ha dicho que tengamos un distanciamiento social, pero en ningún momento nos ha dicho que tengamos un distanciamiento espiritual. Entonces, si hemos confundido lo que se nos ha dicho, por favor, enderecemos nuestra forma de pensar y nuestros pensamientos, porque lo que tiene que haber es un distanciamiento social para evitar el contagio del COVID-19, pero jamás un distanciamiento espiritual. Apártese un poco de las personas para no ser contaminado del COVID-19, pero nunca se aparte de Dios, porque es lo que más necesitamos en este momento. Así es que vamos a orar y digámosle: Señor, ayúdame, Dios eterno. Reconozco que esta situación ha estado afectando mi vida y mi relación, que me estoy distanciando espiritualmente, y eso es dañino para mi salud espiritual y especialmente para mi relación contigo, mi salvación y mi vida eterna. Señor, pido a ti, Señor, que tu Espíritu Santo sea que nos guarde. Y tú, mi amigo, si no has recibido al Señor, este es el momento de hacerlo. Dile: Padre, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que te he fallado, pero hoy decido que tu Espíritu Santo gobierne mi vida, se siente en el trono que es mi corazón y desde ahí gobierne mis pensamientos y mi vida. Reconozco que he pecado, pero sé que tú moriste en la cruz
para darnos salvación y vida eterna. Por esa razón, yo te recibo ahora como mi suficiente Salvador. Dame salvación y vida eterna, Señor, que lo necesito. Llévame hasta donde está mi Padre. Limpia mis transgresiones y hazme digno de ti. No permitas que me aparte de ti, Señor. Que tenga un distanciamiento social, pero no un distanciamiento espiritual. Te lo pido, Dios eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta oración hoy, quiero decirle que es el momento de buscar una Biblia, empezar a meditar en la palabra de Dios y escuchar lo que Dios quiere decirle para reconocer que ahora usted es un hijo de Dios. Porque como dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene todo. El que no tiene al Hijo no tiene nada. Así es que, mis hermanos, mis amigos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que nos libre de la peste y que nos lleve hasta la presencia de nuestro Padre Celestial, sobre todo por una eternidad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de cada uno. Saludos de la pastora. Y recuerde esto: nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. No se lo olvide, siempre estamos acá para llevarle un mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me los bendiga. Pasen una linda noche y muy bendecida para cada uno de ustedes.